Bienvenidos de nuevo a este curso de ajedrez intermedio a través de la Universidad Católica del Norte. Hoy nuevamente vamos a hablar de Filidor, un músico y ajedrecista que fue muy importante en la edificación de la estructura teórica del ajedrez y cuyas ideas aún tienen importancia, aún son recordadas y aplicadas en el ajedrez de alto nivel en el mundo. Uno de sus mandamientos, dentro de los mandamientos ajedrecísticos de Filidor, dice que los peones son el alma del ajedrez. De su buena o mala disposición depende la victoria o la pérdida de una partida. Para ejemplificar ese punto señalado por Filidor, hemos invitado a Sebastián Marín, otro de los facilitadores de este curso virtual de la Universidad Católica del Norte, específicamente en el módulo avanzado, al lado de Alexis Vargas, el ajedrecista de apartado. En el año 2007, Sebastián Marín enfrentó a Óscar Castro, el maestro internacional antioqueño, que en los años 70 se codió con los mejores ajedrecistas del mundo, y esta partida que vamos a mostrar fue jugada en el año 2007 en certamen correspondiente al Nacional por Equipos. Sebastián, bienvenido a este curso virtual y cuéntenos sus recuerdos sobre esa partida contra Óscar Castro. Gracias, Diego. ¿Qué te digo? Esa partida se jugó en un torneo por equipos que organizó la Liga de Ajedrez. Recuerdo pues que en la apertura fue una apertura española, le sacrifiqué un peón al maestro Óscar Castro muy temprano en la apertura, y como consecuencia de esto se abrieron bastantes líneas y pude desplegar bastante mis piezas menores, con lo cual obtuve un juego pues de mucha iniciativa. Sí, ya pues lo que podemos observar en este punto, se produce otro sacrificio de peón en F6, con lo cual se obtiene también una desestructuración de la cadena de peones del negro. Bueno, Sebastián, estamos visualizando en este momento la apertura española, usted con las piezas blancas, Óscar Castro con las negras, sí, en la que cobra bastante importancia uno de los puntos que estamos mencionando en la filosofía de Filidor, la importancia de los peones y de su buena o mala ubicación, y qué tanta relevancia tiene esa ubicación de los peones en la definición de una partida. El peón de F suyo, el que acaba de avanzar en este instante, obligando el desplazamiento del caballo que se encontraba en una posición central, hablando del caballo de Óscar Castro. Ese peón de F se va a convertir en importante para definir la partida. Diríamos que es una de las piezas claves en esta victoria que usted obtuvo, y posteriormente, ya lo decía, su avance a F6 provoca una descoordinación total en las piezas de Óscar Castro. Sebastián. Claro, ahí podemos ver en esta partida cómo la estructura de los peones define el juego. Por ejemplo, el hecho de que se haya abierto la columna A, de que un peón desde A haya pasado a B5, también da un motivo de una columna abierta. Eso va a ser decisivo para el siguiente desarrollo de la partida, y también el hecho de que con el avance del peón en F6 se rompen defensas en el juego del negro. Bien lo decía usted, Sebastián, el hecho de haber desplazado ese peón a la columna B posibilita que su torre en A posteriormente amenace con ingresar al otro flanco, al flanco de rey, y se convierte en una pieza de ataque, cuando aparentemente desde A, en caso de que estuviera el peón en esa misma columna, no tendría tanta importancia, tanta trascendencia en el compromiso, como cuando ya la columna se encuentra semiabierta. Exactamente, si vemos que hay una coordinación, un ataque, una columna abierta en el flanco de dama, aparentemente, como vos lo decís, no es muy relevante de momento, pero cuando hay un ataque que se encuentra latente en el flanco de rey, se produce ya el hecho de que estuviera abierta la columna tiene su peso. También podemos observar que la estructura de peones del negro se descoordina. Desde el otro punto de vista también es bueno ver que la formación de peones en la defensa también es muy importante.
importante, una apropiada formación de peones, estructura de peones. Y Sebastián, usted con ese avance en F6 le ofreció dos alternativas a Óscar Castro. Bien podía haber tomado con su alfil, pero decidió hacerlo con el peón, con lo que su alfil N7 quedó prácticamente inservible de forma momentánea. Pero si él hubiera tomado con alfil, usted ya tenía preparado un sacrificio de calidad, tomando torre por F6. Sí, en ese momento el maestro Óscar Castro se definió por la captura con el peón, pensando tal vez en conservar el alfil negro para la defensa, de pronto mover la torre de 8 y el alfil a F8, después traerlo a G7, tal vez fue esa la idea del maestro, pero los tiempos no le dieron, no fueron suficientes porque el ataque del blanco es muy rápido y su alfil de E7 en el momento descoordina la acción de las piezas negras, de la dama y de la torre que está en F8. Entonces la jugada adecuada del maestro habría sido alfil por F6. Después de eso yo pensaba tomar torre por F6 y me parece que se produce una posición incierta, donde pues el blanco tiene posibilidades con sus caballos bien ubicados y el paso de su torre por la columna A y después al flanco de rey y también de la dama. Hay puntos débiles también en la posición negra, como son pues el peón de H7 y bueno, el negro también debe tener recursos defensivos, pues mover la torre a E8 y no sé, pues algunos recursos tendrá. De hecho, posteriormente en la partida el maestro Óscar Castro hizo esa jugada que usted menciona en esta exposición, torre E8. Después, viendo aquí el avance de esa corta partida, porque fueron únicamente 19 jugadas, usted hace caballo F5. ¿Cuál era esa idea, Sebastián, que tenía con ese avance de caballo? Claro, el caballo en F5 pues ya produce amenazas en el flanco de rey negro. Desde ahí puede saltar a H6 o también puede coordinar con la dama un ataque de mate al rey negro en G7. Bueno, sigamos observando. Entonces Óscar Castro decide cambiar su alfil ubicado en D7 por el caballo que usted acaba de mover en caballo F5, torre por F5, torre E8, que era la jugada que usted mencionaba, como para darle un respiro al rey y posiblemente evitar ese ataque que ya se ve muy fuerte de parte de las piezas blancas, como ya lo decíamos, manejadas, administradas por Sebastián Marina, quien tenemos como invitado en este curso virtual de la Universidad Católica del Norte. Posteriormente, ya lo que usted mencionaba, el avance de la torre por la columna semiabierta, torre A3, F6, la jugada de Óscar Castro, y ya un dama H5 que obliga a resignar al maestro Óscar Castro, ya ante la evidente caída de su rey, con la dama apoyada por la torre en A3 y un ataque que ya era decisivo de parte de las piezas blancas, Sebastián. Claro, sí, porque además el alfil negro nunca va a poder reingresar a la defensa del rey, porque caería el peón de F6. Entonces ahí vemos que las piezas negras están muy descoordinadas, no pueden maniobrar fácilmente, mientras que la dama, mi torre en F5, el caballo en D5, la torre en A3, todas están muy bien dispuestas para tocar el punto débil del negro que se encuentra en H7. Y aquí hemos visto ese punto que mencionábamos, que señalaba Filidor como uno de los mandamientos ajedrecísticos. Los peones son el alma del ajedrez. En este caso, el peón suyo de F fue decisivo, mientras que los peones de D y de F del maestro Óscar Castro jugaron en contra de esas piezas mayores, impidiendo que tuvieran mayor movilidad, que tuvieran una mayor acción en el tablero de juego en este compromiso, Sebastián. Claro, y otro elemento es que al partir el peón de G, el peón de G7 al ir a F6 también desprotege al peón de H7, porque no le brinda una posible protección cuando este puede avanzar a H6. Por eso es que se vuelve tan vulnerable ese punto de H7.
es que ese peón suyo, ese avance en F6, no solo provocó que se abriera esa columna de G, también dejó aislado el peón de H, dejó doblados los peones de F, generó todo un desequilibrio en la estructura de peones del negro, lo que fue decisivo en el final. Exactamente, sí. Es una partida ejemplar de lo que son las cadenas de peones, su importancia y todas las implicaciones que pueden tener sacrificios y aperturas de columnas. Bueno, Sebastián, gracias por haber estado acompañándonos en este curso virtual y próximamente lo estaremos invitando a otra sesión aquí de ajedrez intermedio, que es lo que estamos viendo en la Universidad Católica del Norte. Bueno, Diego, un placer. Hasta pronto.